argentino, en Brasil, si bien eh, el canciller también lo trató mal a Milei en defensa propia sería, en defensa de Lula da Silva. Pero lo importante es el razonamiento editorial que hace Carlos Pañi en lo que es Odisea Argentina, porque toma en cuenta esta situación que se van dando en los distintos continentes, ¿no? Pues, recordando, si usted quiere, a Trump, ¿no es cierto? Y todas las discusiones que eh, tuvo en el pasado reciente, eh, bueno, hasta que llegó la captura del presidente de Venezuela, pero lo que quiero marcar en el término de las relaciones diplomáticas con países donde las empresas que forman parte, empresas argentinas y brasileñas, que utilizan todas las cuestiones que tienen que ver con la economía de ambos países, ni siquiera les importa lo que puede decir Milei o lo que puede decir Lula. Es decir, ellos están haciendo los negocios que tienen que hacer en términos de lo que significan las relaciones diplomáticas por un lado y las cuestiones comerciales por otro. Pero está bueno escuchar globalmente el razonamiento que hace Pañi, justamente haciendo foco en este tema de las relaciones diplomáticas. Adelante, Tony, por favor. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Las relaciones internacionales clásicamente fueron relaciones entre estados. Y los presidentes o los jefes de esos estados expresaban, cuando hablaban, cuando tomaban decisiones en el campo de la política exterior, a toda la nación. En los últimos tiempos, en Occidente, en América Latina, en la Argentina, esas relaciones internacionales ya no se rigen por el interés de los estados, no son relaciones entre estados, sino más bien entre facciones dentro de cada nación que se asocian o se contradicen y discuten facciones similares o distintas en el otro estado, como si hubiera familias de partidos que son los sujetos de esas relaciones exteriores. En el conflicto entre Milei y Lula aparece esa lógica, reaparece esa lógica que está dominando la relación entre Argentina y Brasil desde hace tiempo, tanto por parte de Milei como por parte de Lula. Vamos a mirar qué significa este conflicto, que tiene una superficie muy estridente, son los insultos muy agraviantes de Milei hacia Lula, nuevamente, no es la primera vez que lo caracteriza de manera tan sombría al presidente de Brasil, pero por debajo de esa estridencia, por debajo de lo llamativo, de lo que tiene de show el conflicto, hay un ajedrez muy importante que se está jugando en la región y que conecta la región con el mundo. Es decir, Milei y Lula son piezas de un juego mucho más amplio, global. Y lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que Milei fue a un acto en San Pablo, en el estadio Pacaembu, que era el acto de lanzamiento de la candidatura del hijo de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro está preso, no puede ser candidato, es una situación similar a la de Cristina Kirchner o a la que vivió en su momento el propio Lula en Brasil. Se postula a su hijo, uno de sus hijos, Flavio, está haciendo una carrera un poco accidentada porque ha tenido varios escándalos de corrupción, sobre todo por algunas grabaciones que aparecieron en relación con un banquero que está en una situación muy complicada en Brasil desde el punto de vista judicial, que él está financiando la campaña. Milei participa del acto después de haber intentado visitar al padre del candidato, a Jair Bolsonaro, en la cárcel. Cuando quiso visitarlo, se encontró con que un juez
de la Corte brasileña, del Superior Tribunal Federal de Brasil, que es el juez que tiene el caso de Jair Bolsonaro, le impuso más restricciones a Jair Bolsonaro para recibir visitas. Milei lo interpretó como una limitación a él que quería visitarlo a su amigo Bolsonaro. Entonces, en el acto de lanzamiento de Flavio Bolsonaro, Milei dijo que Lula era un corrupto, un ladrón, presidiario, lo trató de presidiario, y habló del juez que había impedido la visita a Jair Bolsonaro, que es el juez Alexandre de Moraes, a quien trató de basura calva. Todo esto encendió una polémica muy importante con las autoridades de Brasil. Hubo respuestas desde Brasil, básicamente dos, las más importantes. La primera del presidente del Tribunal Superior Federal de Brasil, que se queja de que haya un agravio contra la justicia brasileña y ya una intervención sobre el comportamiento de la justicia brasileña. Y la segunda es una determinación del propio Lula da Silva, de su canciller Mauro Vieira, que es llamar en consulta al embajador brasileño en Buenos Aires, Julio Vitelli. ¿Qué quiere decir llamar en consulta a un embajador? Es manifestarle al otro país que hay un estado de mucho malestar. Es un paso previo a la ruptura de relaciones. No es la primera vez que sucede esto. Ya sucedió lo mismo en relación con otro gobierno de izquierda, que es el gobierno de España, con otro país importantísimo para la Argentina. Milei viajó a Madrid, también a un acto de sus amigos, por eso que las relaciones exteriores, las relaciones internacionales ya no son relaciones entre países, tampoco entre gobiernos, sino en facciones de cada país. Él fue a apoyar a los candidatos de Vox y en esa área se refirió al presidente Pedro Sánchez y a su mujer, que están condenados por corrupción. Hoy Daniel Vilota nos va a hablar de una de las dimensiones de ese problema del socialismo español, que lo que le han encontrado un tesoro en su casa a José Luis Rodríguez Zapatero, un aliado de Sánchez. Milei trató de corrupto a Pedro Sánchez, y lo que hizo el gobierno fue retirar, primero convocar en consulta a la embajadora, pero a diferencia de lo que está haciendo Brasil, que no vuelva nunca a la embajada, quedó vacante la embajada española en Buenos Aires por bastante tiempo. En Brasil no quieren escalar el conflicto. Primero porque hay una hipersensibilidad en Brasil a los problemas con la Argentina. Desde siempre, los gobiernos brasileños, la Cancillería brasileña privilegia el vínculo con la Argentina como un vínculo importantísimo para los intereses de Brasil. De hecho, si uno indaga en la mentalidad de Itamaraty de la Cancillería brasileña, descubre que probablemente la embajada en Buenos Aires sea, si no la primera, la segunda en importancia en el mundo, después de la embajada probablemente en Washington. Es decir, ese es el lugar que ocupa la Argentina en la estrategia internacional de Brasil como Estado. A esto se agrega que tanto el canciller Vieira como Vitelli son históricamente dos. Vieira fue embajador en Buenos Aires antes de ser embajador en Estados Unidos, embajador en las Naciones Unidas y canciller. Y Vitelli, que es el embajador en Buenos Aires, ya es la tercera vez que es Argentina. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una moderación muy grande por parte de ellos respecto del conflicto, pero además hay otra dimensión. Conocen muy bien la Argentina. Y este puede ser un problema para Milei. La historia empieza con un entrevero de los dos lados. Hay un episodio que se recuerda poco, y es que en su momento Lula da Silva visita a Joe Biden en la Casa Blanca. Milei estaba en campaña como candidato a presidente y le dice a Biden, hablando de Milei, y este fue probablemente el primer entredicho, que hoy quedó como borrado de la memoria: en la Argentina peligra la democracia. Se entendía, no lo nombró a Milei, que era si llegaba a Milei. A esto se agrega que
en determinado momento en que la campaña de Massa naufragaba, aparece al lado de Massa un equipo de campaña de gente muy profesional, muy agresiva, que venía de ser el equipo de campaña de Lula da Silva. Milei lo interpretó siempre como que los envió Lula. El gobierno brasileño dice no. Massa miró la campaña de Lula y contrató a su equipo. No tenemos nada que ver en eso. Es cierto que en contra de los consejos que le daban los diplomáticos brasileños, en medio de la campaña Massa contra Milei, Lula recibió a Massa en Brasilia como un amigo al que quería destacar. Es cierto que eso no significa que Lula haya adoptado una conducta agresiva e insultante frente a Milei, pero en los dos países existe la tendencia de que los jefes de Estado juegan un partido en la polémica política del otro. Habría que recordar, por ejemplo, que en el año 2015 Lula se paseó por el conurbano bonaerense de la mano de Daniel Scioli. En aquel momento Scioli, no hombre de Milei, hombre de Cristina Kirchner, candidato a presidente del kirchnerismo en contra de Macri. Ahora, así como tenemos que recordar estos episodios de conflicto, hay que recordar que durante el gobierno de Milei y durante el gobierno de Lula, Brasil se hizo cargo de los intereses argentinos en Venezuela cuando el gobierno de Maduro había perseguido a los diplomáticos argentinos que estaban ahí. En una conducta del Estado brasileño y del presidente de Brasil, Lula, que olvidó los agravios de Milei y repitió la misma conducta de Brasil respecto de la Argentina en un escenario mucho más dramático que fue durante la Guerra de Malvinas, cuando también Brasil se convierte en el representante de los intereses argentinos en Londres. Es decir, que hay una relación de afinidad histórica entre el Estado brasileño y el Estado argentino, entre la nación brasileña y la nación argentina, que inclusive logra exceder o ponerse por encima de la animadversión que se tienen los líderes, aún durante el gobierno de Lula y durante el gobierno de Milei. Hoy Lula está lanzado a la reelección, está compitiendo según todas las encuestas con ventaja respecto de Flavio Bolsonaro, más o menos 48% contra 43% es lo que indican las encuestas más confiables. Si bien todas las encuestas hoy están dando en la región, o están presentando en la región un problema, que es que menosprecian o no logran capturar todo el volumen de votos que se dirige después hacia la derecha. ¿Qué quiero decir? Que los candidatos de derecha tipo Bolsonaro terminan sacando más votos de los que predecían las encuestas. Pero hoy por hoy la elección brasileña da la impresión de que la gana Lula. No sabemos si logra ganarla en primera vuelta o van a ir un balotaje. Si Lula gana, seguramente se va a mantener el conflicto. Milei va a mantener el conflicto con Lula reelecto. Quiere decir que sigue esta pelea, una pelea que habrá que ver desde el punto de vista de los intereses de la Argentina si es conveniente o no, porque hoy, con independencia del resultado, con independencia de que gane Bolsonaro o Lula, gane cualquiera de los dos, media Argentina, la Argentina de Milei, está peleada contra medio Brasil, el Brasil de Lula, que va a seguir siendo el Brasil de Lula aunque Lula pierda, así como la Argentina de Milei presumiblemente sigue siendo la Argentina de Milei, aunque Milei no logre reelegirse el año que viene. Ahora, todo esto es, si se quiere, anecdótico, tiene que ver con la historia particular de animadversión entre Lula y Milei, entre Milei y Lula, tiene que ver con los ataques sistemáticos que hace Milei a todo lo que tenga que ver con algo ligado al socialismo o a la izquierda, pero si lo miramos solamente en esta dimensión, nos vamos a perder lo importante de la película, que es mucho más amplia. En principio hay un juego de Milei en la región, un juego que nació de la cabeza de Santiago Caputo, del mago del Kremlin, que es convertirlo a Milei, no sé si en un líder internacional, pero sí en un agente de una política dentro de América Latina,
una política favorable a Trump. Esto fue planteado hace tiempo ya por Santiago Caputo, lo adoptó la Cancillería como una política y tiene que ver con armar una liga pro-Trump, no necesariamente pro-Estados Unidos, pero sí pro-Trump, en la que deberían estar más o menos una decena de países, que es fácil imaginar cuáles son. En principio, El Salvador, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay, ahora Colombia, Ecuador, obviamente la Argentina. Es decir, una liga de países que le serviría de apoyo a Donald Trump en esta idea de Trump de una doctrina Monroe, como la llama él. ¿Qué quiere decir Monroe? Es una especie de juego de palabras, Donald con Monroe, una réplica de la doctrina Monroe de la década del 20 del siglo XIX, que consistía en plantear este axioma: América para los americanos. Es decir, la doctrina que plantea la política exterior de Estados Unidos en términos de lo que se llamaban zonas de influencia. Esta región es nuestra. Trump vuelve a esta idea y Milei sirve a esa idea en el intento de armar esta liga. América para los americanos, América para Estados Unidos. ¿Respecto de quién? ¿En contradicción de quién? De China. Ese armado que intenta hacer Milei, respondiendo a los intereses de Estados Unidos, de Donald Trump, tiene un problema, o por lo menos, o más de un problema, probablemente 3 problemas. La idea de América para los americanos, la doctrina de Monroe, no cuenta con la adhesión de Brasil, no cuenta con la adhesión de México, gobernado también por el gobierno de Claudia Sheinbaum, que es un gobierno de izquierda, y no cuenta con la adhesión del gobierno de Canadá, de Mark Carney, que es un líder liberal que ha hecho sonar su voz, sobre todo en un famoso discurso de Davos, en contra del estilo de liderazgo internacional que quiere ejercer el Estados Unidos de Trump. Quiere decir que para lograr el objetivo de América para los americanos o América para Trump, Trump tiene 3 límites en los 3 países más importantes del continente: Brasil, México y Canadá. Por lo tanto, el resultado de la elección brasileña, y por eso interviene Milei, y por eso interviene, como vamos a ver ahora, Donald Trump personalmente, es crucial en este juego. Si Donald Trump quiere tener una plataforma de respaldo geopolítico a su política en contra de China, una China que ha avanzado mucho en América Latina y que ha avanzado mucho y ha constituido una alianza con Brasil, debe lograr que cambie el signo político del gobierno brasileño. Y en función de esa estrategia está Milei y en función de esa estrategia está Trump, que recibió en el Salón Oval a Flavio Bolsonaro, que subió los aranceles de Brasil cuando la misma corte de la que se queja Milei decidió o anunció que iba a condenar a Jair Bolsonaro. Después esos aranceles logró el gobierno brasileño que los baje, ahora lo va a volver a subir Trump. Y todo esto se proyecta en la imagen de Bolsonaro. Genera como una especie de reacción nacionalista. Por eso habrá que ver si estos insultos de Milei a Lula lo perjudican en un país muy celoso de su nacionalidad, muy celoso de su autonomía, o lo benefician a Lula. Eso se sabrá al final. Carney en Canadá ganó después de venir perdiendo en las encuestas gracias a los ataques de Donald Trump. Quiere decir que puede ser paradójico todo esto que está pasando. Lo cierto es que la jugada tiene tal dimensión, es tan importante a nivel internacional, que sucedió algo muy raro. Sucedió ayer a la noche, en nuestra mañana, algo que nunca había pasado. Interviene China en este conflicto. Y aparece la agencia oficial de noticias china diciendo Xi Jinping se pronunció sobre el conflicto entre Milei y Lula y reivindicó el derecho de Brasil a no tener injerencias externas en su política.
y alentó que haya una mayor coordinación bilateral y multilateral con Brasil. Y además felicitó a Brasil por su papel en función de la seguridad y la estabilidad internacional en un momento de volatilidad. Está hablando de la volatilidad que introduce Trump en la escena con guerras interminables de las que le cuesta mucho salir, básicamente la de Irán. China, que no habla ni del conflicto en Irán, que tiene una diplomacia más silenciosa que la del Vaticano, acaba de pronunciarse en el conflicto del Mercosur. Porque lo que está diciendo China es, sabemos que no es Milei contra Lula, sabemos que es Trump contra otros. Que lo que está pasando en el escenario brasileño es un campo de batalla global que nos involucra a nosotros que queremos ser un actor global con intereses en América Latina. ¿Qué dice el gobierno brasileño? Que en su adhesión a Trump, Bolsonaro ya está prometiendo negocios que tienen que ver con esta tensión internacional Estados Unidos-China. Entre otros, le está ofreciendo a Trump tierras raras, que son materia de disputa minera, porque son un insumo principal de la industria tecnológica. Le está ofreciendo a Trump, Bolsonaro le está ofreciendo a Trump algo importantísimo y muy dañino para Brasil, si se diera, que es arancel cero para el etanol, la industria del etanol que alimenta todo el mercado automotor en Brasil es importantísima. Esto sería un gran desafío para la economía brasileña. Y le está ofreciendo a Trump algo que también la Argentina le ofrece, como se nota en el Tratado de Libre Comercio que estableció el gobierno argentino con el gobierno de Estados Unidos, un sesgo muy antichino de su política comercial y en general de su política exterior. No hay que olvidarse de que Brasil integra el grupo BRICS, que integran también Rusia, India y que lidera China. Entonces, acá hay un juego geopolítico donde el conflicto entre China y Estados Unidos se proyecta sobre Sudamérica, sobre la región, y tiene como interlocutores conflictivos a Lula y a Milei. Milei está jugando ese partido. En un momento, y acá a lo mejor entramos por una avenida que nos lleva a descubrir mejor por qué Milei hace esto, que no es solamente por razones temperamentales, por un estallido emocional que le produce la proximidad de cualquier persona de izquierda, no, hay una lógica detrás de esa emocionalidad, tiene que ver con cierta fragilidad que está experimentando el gobierno en relación con la opinión pública. Y esa fragilidad, como vamos a ver ahora, conecta con lo financiero. Y lo financiero conecta con Trump. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a ver el índice de confianza del gobierno, mostramos 2 meses. Se volvió a publicar hoy. Tiene una caída de 6,5%. Este es el de julio en relación con junio. Es decir, el índice está en 1,94. Hay que recordar, este índice de confianza del gobierno que elabora y publica la Universidad de Itela es un índice que va de 0 a 5. Si lo tradujéramos a porcentaje, esto es muy relevante, sería un índice de más o menos 38,8%. ¿Por qué es importante este porcentaje? Porque por una vinculación misteriosa, una correlación que se viene dando desde hace muchos años, el índice de confianza del gobierno de la Universidad de Itela, expresado en porcentaje, coincide con el porcentaje de votos que sacaría el oficialismo en el momento en que se publica el índice. Dicho de otra manera, más sencilla, si hoy hubiera elecciones, el gobierno, según este índice, sacaría 38,8% de los votos. Es decir, estaría por debajo del 40%, no ganaría en primera vuelta, tendría que ir a un balotaje. Muy bien. Este índice es la última manifestación de una serie de índices que, si los miramos, como informa la Universidad de Itela hoy, desde fines del año pasado, desde diciembre del 25 hasta ahora, indican que el gobierno tuvo una caída en la confianza del público de 21,5%. Es decir, hay una caída importante, sistemática del gobierno de Milei. Y acá nos preguntamos los que nos preguntamos siempre cuando vemos esta caída. Ahora vamos a ir a otro cuadro que compara
La línea violeta es el comportamiento del índice de confianza del gobierno de Milei, y la línea amarilla es la que nos muestra cómo fue la historia de este índice durante el gobierno de Macri. Y es la superposición del mismo tiempo. El primer año, el segundo año, ingreso en el tercer año. ¿Qué es lo que nos preguntamos siempre, cada vez que vemos este índice? ¿Qué le va a pasar a Milei? ¿Se va a parecer a Macri? A partir de 2018 empezó a caer y siguió cayendo hasta irse, remontó al final. Cuando fue al balotaje, 41%, pero no le alcanzó para reelegir. ¿O va a ser como el índice de Cristina? A partir de 2009 cayó, pero a partir de 2010, impulsada por la economía y probablemente por el efecto que tuvo la muerte de Néstor Kirchner, termina ganando por el 54% de los votos en la elección de 2011. Bueno, si miramos lo que le está pasando al índice de Milei, quiere decir que está siguiendo, y acá prácticamente calcada, esto es llamativo, ¿no? La curva de Macri, inclusive acá un poquito más abajo que Macri. Bueno, habrá que ver si pega el rebote como Cristina, o habrá que ver si sigue cayendo. Por supuesto, no son comparables estas dos curvas desde el punto de vista político. Son comparables desde el punto de vista de la percepción pública, de la opinión pública. Pero Macri corría con una desventaja, un peronismo que todavía estaba organizado y ofrecía una alternativa, como la terminó ofreciendo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Milei cuenta con una ventaja enorme, la oposición todavía está en un estado de parálisis. Pero igual vamos a hablar ahora de ese estado de parálisis de la oposición, porque ese es el punto que nos lleva a lo financiero. Entonces, estamos frente a un gobierno con un deterioro frente a la opinión pública bastante sistemático, con una caída bastante sistemática, que se manifiesta también en esta encuesta de Poliarquía, una encuesta importante. Poliarquía es la consultora que lidera Alejandro Katterberg, porque es una encuesta que en los últimos 10 días ha sido tomada en mucha consideración establishment, por empresarios muy importantes de la Argentina. Aprobación presidencial. Desaprueba el 57%, aprueba el 42%. Me interesa esta tabla. Esta tabla nos muestra enero a julio del 2026. Aprobación de Milei, enero 51%, febrero 52%, marzo 51%, 46 abril, 44 mayo, 43 junio, 42 julio, empieza a caer. Significativamente con un salto importante entre el 51 y el 46, marzo-abril. Y pasa lo mismo, pero al revés, con la desaprobación, del 48% al 57%, 48, 47, 49, 52, 54, 53, 57, sube. Aquí hay un problema que el gobierno obviamente está mirando y probablemente lo ponga muy ansioso en relación con el efecto que tenga la política económica sobre la economía real, que es el gran problema. Pero importa mirarlo desde otro punto de vista. Vamos a mirar ahora algo importantísimo en cualquier encrucijada electoral. ¿Qué quiere la gente? ¿Quiere continuidad o quiere cambio? Y acá tenemos que quiere continuidad el 33%, que es violeta, y 66%, que es esta columna verde, que quiere cambio. Del 61, 67 cambios, 63 cambios, 66 cambios, es bastante estable. Del mismo modo que es estable que solo un tercio quiere continuidad. Ahora, también esto políticamente puede ser engañoso, ¿eh? Cuidado. Porque si estos que quieren cambio no logran unificar esa expectativa o esa voluntad detrás de un candidato predominante y la oferta del cambio está muy fragmentada, gana la continuidad si está unificada.
Por eso esto hay que combinarlo después con la oferta electoral que haya en el menú. Por eso para el gobierno debería ser importante dividir a la oposición y unificar el frente oficialista, que es absolutamente lo contrario de lo que suele hacer en sus peleas con el PRO y con muchísimos otros actores que tienen mayor afinidad con su propio electorado. Muy bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los insultos a Lula? Que si esto sigue siendo así, vamos a ver de nuevo este gráfico. Si sigue habiendo un 66% que busca el cambio y solo un 33% que busca la continuidad, y si este 66% que busca el cambio termina inclinándose por vocación o por resignación, por un candidato, vamos a poner una palabra ramplona, imprecisa, pero que se entiende rápido, populista, si empieza a ver el riesgo de que hace un cambio en la política económica y no hace una continuidad con el actual programa, bueno, ahí aparece un problema para el año que viene, que es si el gobierno tiene la suficiente cantidad de dólares como para satisfacer a aquellos que dicen, como creo que puede haber un cambio de política económica, yo incluso que voto a Milei, salgo a comprar dólares. O yo incluso que voto a Milei, que estoy a favor de Milei, no renuevo mi deuda, mis papeles de deuda, mis bonos. Le pido la plata al gobierno. Luis Caputo, el ministro de Economía, que hoy tuvo una noticia que es una noticia que no sé si él festejará o no. Kristalina Georgieva dijo: Argentina no necesita más plata. Bueno, para este escenario que estoy planteando es una declaración que no sabemos si es del todo alentadora. ¿Por qué? Caputo presentó un programa financiero frente a ese riesgo, como diciendo, quédense tranquilos porque el año que viene los bonos se pagan. ¿Por qué se pagan? Porque la gente va a renovar sus bonos, no va a pedir la plata, y porque el Banco Central tiene la suficiente cantidad de dólares para pagarle al Tesoro los dólares que pida, cambiando por pesos, para que con esos dólares el Tesoro pueda pagar los títulos. Ahora, la pregunta es, ¿ese escenario que pinta Caputo es un escenario donde hay una amenaza de cambio con un candidato, pongamos Kicillof, que crece frente a ese 66% que quiere el cambio? Si aparece ese candidato, ¿es verdad que nadie va a ir a comprar dólares? ¿Es verdad que todos van a renovar su deuda frente al Estado? ¿O necesita más plata? ¿Qué quiero decir? Daría la impresión de que Caputo quiere tranquilizar al mercado presentando un plan financiero para un escenario donde hay absoluta tranquilidad, donde reelige Milei sin ningún tipo de duda. Para eso no se necesita un plan financiero. Se necesita para la hipótesis de que haya un riesgo. Y ahí las cuentas no están cubiertas. Ahí haría falta o salir al mercado a pedir plata, que a lo mejor lo hacen, o la billetera de Trump, nuevamente. Y acá encontramos que muy probablemente, lo que rige la política exterior y regional de Milei, esto de armarle a Trump un club de trampistas y de intervenir en la política de Brasil para que gane Bolsonaro y tenga Trump ahora sí un aliado en serio en un país importante, está pensada a la luz de la principal necesidad que tiene un país como la Argentina, que es dólares. Y los dólares los tiene Trump. Habrá que ver cómo le va a Trump en sus propias elecciones, porque es bastante problemático que Trump pueda volver a darle un cheque a la Argentina como le dio el año pasado en un escenario electoral similar, o probablemente menos complejo que el que puede aparecer el año que viene si estos números se mantienen. Quiere decir que Milei fue a insultarlo a Lula, probablemente teniendo en cuenta su principal dificultad, que es conseguir dólares y por lo tanto tener una sintonía importante, mantenerla con Donald Trump, que es el que fabrica los dólares. Todo esto es parte de la relación
parte principal de la relación de Argentina con el mundo, de la relación de Argentina con Brasil, de la relación de Argentina con Estados Unidos. Hay otro capítulo que tiene que ver con el mundo exterior y tiene que ver con un Estado dentro del Estado, la AFA. Hoy vamos a tener a Nicolás Pizzi, que es un periodista que se está especializando con mucha profundidad en todo este berenjenal, en esta ciénaga financiera que afecta a los dirigentes de la AFA. Hubo una noticia la semana pasada, le retuvieron los celulares a Chiqui Tapia en Nueva York. Aparece esa noticia, lo desmiente la AFA. Dice, no le capturaron o no le retuvieron ningún celular. Los que conocen el tema dicen la verdad con independencia de la desmentida. Sí, le retuvieron los celulares. ¿Serán los celulares que usa habitualmente o esos que quedaron en Buenos Aires y él usaba en Estados Unidos un celular inocuo? Eso es otra cuestión. Cuando dice mis celulares los tengo yo, será porque los había dejado en Buenos Aires, es otra cuestión. Pero lo cierto es que se insiste en fuentes excelentes, bien informadas, de que le retuvieron los celulares y lo demoraron a él en New York, cosa que vieron algunos de los miembros de su comitiva. Muy bien. Esta es una noticia que tiene que ver con el avance de las investigaciones en Estados Unidos sobre maniobras ligadas a la AFA con dinero que pasó por bancos americanos. Por eso interviene Estados Unidos, por eso hay una jurisdicción. Hay otra noticia que se filtró, que este jueves va a haber un testigo clave que va a aportar datos frente al gran jurado del Tribunal del Sur de Florida respecto de estos movimientos de dinero, que están básicamente vinculados con una sociedad de Javier Faroni y su esposa, Erika Gillette, muy ligados ellos a Tapia, mucho más ligados a Pablo Tobillino, en un circuito de relaciones que incluye a Sergio Massa. Ahora vamos a hablar con Nicolás Pizzi de qué significa esto. Ahora, ¿qué es lo que importa en esta historia, en el trazo grueso de la historia? Que si avanza la investigación y se los termina acusando a los dirigentes de la AFA y sus socios, Tapia, Tobillino, Faroni, habrá que ver quién es más, hay la posibilidad de que se pida la extradición de ellos, que tengan que ir a declarar y a ser investigados y eventualmente a cumplir algún tipo de prisión preventiva en Estados Unidos. Para lo cual es importantísimo cómo siguen sus causas en la Argentina. ¿Por qué? Porque si ellos lograran en la Argentina que un juez los acuse, los investigue y eventualmente los procese por los mismos delitos que están siendo investigados en Estados Unidos, podrían quedar retenidos acá y no tener que ir a cumplir con la justicia americana. Por lo tanto, es crucial qué va a pasar en la Argentina con el destino judicial de Tapia, de Tobillino, de Faroni, etc. Y ellos están buscando denodadamente que la Cámara de Casación Penal derive el caso al juez González Charbay de Campana, a quien ellos creen, no tenemos pruebas para afirmar que es así, pero los mismos imputados creen que es un juez amigo que los ayudaría a quedar en la Argentina y no ser extraditados en Estados Unidos. Esto se va a resolver el 12 de agosto. Y lo van a resolver dos jueces. Mariano Borinsky, que opinó que la Cámara de Casación Penal no tenía competencias para intervenir en un caso así, hasta que le llevaron el tema para llevar el caso a lo de González Charbay. Dice, no, si es para ir a lo de González Charbay, sí vamos a intervenir. Cambió de opinión el juez Borinsky. Y el juez Diego Barrueta Beña, que fue presidente del Tribunal de Ética de la AFA hasta que estalló el escándalo. Algunos muy paranoicos, muy mal pensados, dicen sigue siendo el presidente del Tribunal de Ética, solo que lo borraron de la página web de la AFA. Seguramente no es así, seguramente le aceptaron la renuncia. Lo cierto es que alrededor de todo esto empieza a haber información del submundo. Empiezan a jugar los archivos de los que nos tiene acostumbrados a hablar
Pancho Olivera, que hoy nos va a hablar de nuevo de lo mismo. Los pendrive. Dicen que hay uno que tiene el señor Beacon, colaborador, y después peleado con Tobillino. Dicen que hay otro que capturó por otra vía el juez Lijo. En esos pendrive habría información sobre viajes de algún camarista de casación a Miami. Habría información sobre el alojamiento de este camarista en departamentos de lujo de la zona de Sunny Isle, de aventura, departamentos pertenecientes a gente involucrada en estas causas. Se lo filmó, se le tomaron fotos a este juez, gran signo de interrogación. Asistió a partidos de fútbol invitados por Tapia o por Tobillino en Estados Unidos. Todo eso está registrado. Es un submundo de información muy inquietante que puede tener inquieto al propio juez, que probablemente tenga que decidir en estos temas. Mientras tanto, hay una lupa muy grande sobre el ministro de Justicia Máiquez por sus relaciones con la AFA y por la influencia que él puede ejercer, que es muy concreta, la designación de jueces en tribunales claves, ahora que se están designando 300 jueces por 300 vacantes judiciales que hay en la Argentina, gente afín al mundo de la AFA en tribunales donde después van a caer las causas. Máiquez, Juan Bautista Máiquez, el ministro de Justicia, le dio una entrevista en La Nación a Hernán Capielo. ¿Qué es esta entrevista? No conozco a Tapia. Y cuando le pregunta a Capielo concretamente por la relación con las causas de la AFA y su incapacidad de influir, dice, me sorprende cómo sigo perdiendo tiempo de mi gestión contestando este tipo de preguntas. Lo vuelvo a repetir, no conozco a Claudio Tapia. No dice nada de Tobillino, en cuya mansión atribuida siempre se afirma festejó su cumpleaños el padre de Máiquez, Carlos Máiquez, juez de casación, el célebre Boxing Danga. Ahora vamos a ver, esto Máiquez lo dijo el 24 de julio, la semana pasada se lo dijo a Capielo. Hace apenas meses, cuando asumió como ministro de Justicia, le dijo esto a Luis Majul aquí en el canal de La Nación. ¿Tiene o no tiene vínculos con la AFA? ¿Vínculos? ¿A qué nos referimos con vínculos? ¿Los conozco? Sí, los conozco. Conozco a muchos dirigentes del fútbol. Lo he dicho en este canal hace 2 o 3 días, en 2 o 3 entrevistas que tuve. Yo juré como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires e inmediatamente creé, entre otras fiscalías, la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos. Esa fiscalía tenía que investigar la violencia en el fútbol. A partir de ahí, firmé convenios con todos los presidentes de todos los clubes de fútbol. No lo conocía de antes, ni a Tapia ni a Tobillino. Sí, los conocía de antes. Yo había estado en el Tribunal de Resolución de Disputas de la FIFA en el año 2016. O sea, fue funcionario de Tapia y Tobillino. A Tobillino dicen que lo llama Tobi. No sabemos si hay viajes en el avión que se le atribuye a Tobillino realizados por Máiquez. Así como en todo tribunal se sabe que los abogados de Tobillino, antes de que estallaran estos escándalos, sobre todo Ignacio Hakim, eran recomendados por Máiquez. Ahora, lo curioso es que Máiquez diga después que no lo conoce cuando dijo hace 3 meses que lo conocía y que se agregue esta información. Autoridades de la Universidad de la AFA, Claudio Tapia, Alberto Barbieri, Juan Bautista Máiquez. Es decir, no solo fue funcionario de la AFA en representación de la AFA delante de un tribunal de la FIFA, sino que fue de la propia Universidad de la AFA dentro de un cuadro de honor, podríamos decir, presidido por Chiqui Tapia. Es interesante la captura del Poder Judicial por parte de sectores ligados a la corrupción. Máiquez dice no tener nada que ver con ese tipo de captura. Habrá que ver cómo se van produciendo los hechos, habrá que ver cómo se va garantizando la profundización de las investigaciones o que gracias a todos estos contactos negados se tienda una vez más un manto de impunidad.
Vamos a empezar Odisea, vamos a hablar con Nicolás. Muy bien, gracias Tony. Bueno, ahí estaba nada más y nada menos de Carlos Pañi con este remate imperdible de este editorial que sin duda va a calar hondo. Nosotros nos retiramos, Tony, volveremos mañana a las 8, pero básicamente hoy le dejamos la radio a los muchachos de los cronistas de la mañana. Chao Tony, gracias, adiós. ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Solo hay un destino al que puedo llegar. Esto fue La Careta Política por Radio Alas. Castro Espinosa. La Careta Política.